Muy bien, muchas gracias. Quiero saludar nuevamente a todos, agradecer la participación a cada uno de ustedes, digamos, por responder a esta inquietud, a esta invitación a la conferencia. Decirles que esta conferencia se enmarca en la actividad del Magíster de Ciencias Sociales, especialmente del curso Estado y Coordinación Social, que es el que yo llevo adelante al interior del programa. Entiendo, digamos, que el marco de esta invitación excede claramente el curso. Por tanto, paso a presentarme, digamos, para aquellos que no me conocen. Jaime Garrido, soy sociólogo y académico del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra facultad. En ese mismo sentido, quiero agradecer a la doctora Jessica González, directora del programa de Magíster, a Javier Mayorga también, director del doctorado en Ciencias Sociales, al profesor Freddy Mora, director de la carrera de Sociología, y a la doctora Cecilia Bastías, de la carrera de Trabajo Social, quien también desarrolla un curso sobre movimientos sociales. Todos ellos les quiero agradecer porque de alguna u otra manera fueron parte también de la convocatoria de poder llevar a cabo esta invitación y que esta actividad pueda llegar, digamos, hoy día a tener una alta participación, ¿no? Así que, bueno, les agradezco a todos ellos por esta convocatoria. Bueno, si estuviéramos en un contexto, podríamos decir, entre comillas, normal, ¿no? En un auditorio, pediríamos que silenciaran los celulares antes de iniciar la actividad, pero esta vez, bueno, les voy a pedir que el formato original es que todos mantengan, por favor, sus micrófonos apagados. Cualquier cosa, por favor, háganla ver a través del chat. Yo voy a estar pendiente para poder avanzar en ello. Bueno, ¿en qué consiste básicamente la presentación? Al final tendremos un espacio para preguntas, comentarios, así que cualquier inquietud yo les rogaría la fueran guardando, digamos, para ese momento. Bueno, yo quiero agradecer, decía, bueno, a todos los actores de la institución que nos ayudaron a esta convocatoria, a socializar en poco tiempo, digamos, la actividad, pero quiero agradecer principalmente a nuestro conferencista, el doctor Jeffrey Player. Decirle que para nosotros es muy grato poder contar con su participación. Ya alguna vez personalmente lo invité, digamos, a la universidad, lamentablemente por temas de agenda no pudo ser, pero aprovecho, digamos, de invitarlo para para un próximo momento, digamos, si se dan las condiciones. Yo sé que él viaja permanentemente a América Latina, a Chile, entonces cuando se dé esa posibilidad, bueno, nos encantaría poder contar con él al interior de la universidad, ¿no? Así que no, nada, nos da mucho gusto, digamos, que él haya accedido amablemente a participar en esta actividad. Y sobre todo, digamos, yo quiero agradecerle porque Jeffrey tiene que estar bastante cansado. Él está desde Bélgica en este minuto, está con una diferencia horaria, por lo tanto lo estamos haciendo trasnochar. Eh, Así que bueno, agradezco que incluso al final de su jornada laboral y ya muy tarde haya decidido participar con nosotros en esta actividad. Bueno, antes de contextualizar brevemente la actividad, yo invité también a la doctora Francisca Fonseca, quien además es directora del posgrado de nuestra facultad, para que pudiera presentarnos en una semblanza breve al doctor Geoffrey Play. Francisca. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Jaime. Bueno, para mí es un grato gusto poder presentar a Geoffrey. Nos conocemos ya hace varios años, hemos compartido varias instancias juntos, así que es muy grato esta reunión. También saludar a Natalia Miranda, que está por ahí, exalumna de la UFRO, Sociología, y que hoy día estudia en Bélgica, y su director también es Geoffrey.
por lo cual estamos más que conectados. Bueno, Geoffrey Players, para aquellos que no lo conocen, él es sociólogo, también tiene un doctorado en la Escuela de Altos Estudios en París en temas de ciencias sociales, es actualmente vicepresidente de ISA, la Internacional de Sociología, la Asociación Internacional de Sociología. Él ha coordinado hace mucho tiempo en ISA el grupo sobre temas de movimientos, ¿no es cierto?, sociales. Eh, ha- Podemos decir que él es reconocido como un autor y un investigador sobre temas de movimientos sociales a nivel europeo y también latinoamericano. Tiene varios estudios sobre contextos latinoamericanos como México, Brasil y también Chile. Ha estado varias veces en nuestro país, tanto en la Universidad de Chile como en la Universidad Alberto Hurtado. Tiene un vasto conocimiento de lo que son los movimientos, los últimos movimientos sociales en Chile. Así es que yo creo que esta conferencia, aunque sea de manera virtual, nos va a poder entregar varios elementos de lo que Geoffrey ha estado haciendo en estos últimos años o varios años. Yo le agradezco mucho, Geoffrey, por estar acá, por darte el tiempo y otra vez reiterar la invitación que te hace Jaime para que puedas venir a Chile nuevamente y esta vez más al sur. Sería un grato placer tenerte por acá. Así que yo solo quiero decir esas pocas palabras. Creo que para los estudiantes y colegas que estamos en la conferencia va a ser muy interesante escuchar los nuevos aportes respecto de los movimientos sociales, los nuevos conceptos y apreciaciones que Geoffrey está planteando desde su investigación, desde su teoría. Así que les invito cordialmente a la conferencia. Gracias. Gracias Francisca. No, mira, brevemente, antes de dar la palabra a Jeffrey, contextualizar un poco, me parece pertinente, sobre todo decía, nosotros que conocemos nuestra universidad, siempre que no hay algún estímulo, y esta vez no había más estímulo que la invitación, y tener una alta convocatoria, quiere decir es que hay algo, digamos, que de alguna manera está activando ahí a nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, obviamente también tenemos la posibilidad de llegar a otros contextos, sabemos que también se han inscrito, digamos, para participar gente en México, en Colombia, en España, ¿no? Está Natalia allí, ¿no? Argentina, sin duda gente que también conoce el trabajo de Jeffrey. Pero yo creo que tiene que ver mucho, en nuestro caso, digamos, por determinadas pulsiones sociales, cuando hablamos del estallido, hay determinadas pulsiones sociales que están instaladas ahí en la sociedad chilena, que duda cabe que eso es así. Hablar entonces de movimientos sociales, remitirnos en sociología, digamos, a tal vez algunas de las preguntas originarias, digamos, que están en sociología, ¿no? En términos del por qué la sociedad cambia y cómo a partir de estas acciones colectivas a lo mejor se despliega un proceso de transformación social. Sin duda yo creo que por ahí va también la alta expectativa que ha ido generando, insisto, esta conferencia. Hoy día atravesamos particularmente, yo digo, dos crisis tal vez, o más bien dos síntomas que develan parte de la crisis, sin duda la emergencia sanitaria, la pandemia, lo que se denominó el estallido social, ¿no es cierto?, como elementos que develaron la desigualdad. No, el elemento que explica, digamos, esta pulsión social, esta tensión, es por sí la desigualdad. Sin duda, la desigualdad no lo explica en todo, o no lo explica todo, ¿no? Es un fenómeno mucho más complejo y además de larga data, podríamos decir, en la sociedad chilena, por lo menos en más de una década. Cuestión que Jeffrey sí registra, digamos, en sus trabajos, de que incluso a nivel global, digamos, los movimientos sociales vienen instalándose y disruptiendo fuertemente ya por más de una década, ¿no? Además, digamos, que nos explica enseguida, digamos, que el estallido, en posición de algunos, no es una cuestión espontánea, digamos, en ningún caso se explica, digamos, por un alza tarifaria. Uh-huh. Hay muchas aristas, digamos, es imposible explicar sobre una variable un fenómeno tan complejo.
yo quiero ilustrar a lo mejor la complejidad del fenómeno o esa tensión que hay detrás de estas pulsiones sociales que están operando en la sociedad chilena, a partir de las calles movilizadas fueron inundadas por miles de grafitis, de gráficos, ¿no? De carteles. Hay un cartel que en el texto de Alfredo Mayol sobre el Big Bang, en la parte, en la introducción, ¿no?, que hace Rodrigo Baño, señala aquel cartel que decía: son tantas hueás que no sé qué poner. De alguna manera ese concepto ilustra, yo quiero decir ilustra y grafica la complejidad y la densidad de la tensión social, digamos, que hay detrás, digamos, de aquellos elementos que confluyen en estos cambios de subjetividad en la sociedad chilena y que se expresan en el estallido social. Bueno, nada, de alguna manera contextualizar, poner en contexto esta expectativa que hay respecto a la experticia que tiene Jeffrey y del trabajo que él ha hecho en estos últimos meses de manera bien contingente, ¿no? Apenas viene el estallido, se ubicó acá a hacer ahí algún trabajo etnográfico, digamos, y a partir de su experiencia teórica nos va a ofrecer una mirada muy particular, por supuesto, del proceso chileno, y que podamos compartir, discutir, digamos, al final también de la jornada. Bueno, sin más preámbulo, Jeffrey, adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Y es un placer estar virtualmente con ustedes en Temuco. Ojalá que pronto, no solo virtualmente, quiero agradecer mucho al profesor Jaime Garrido por esta invitación y a Francisca también, que es un placer de verles, aunque virtual, aquí, de seguir el diálogo. Hace unas semanas, cuando me llegó la invitación por Jaime, hablamos un poco de los temas posibles de esa intervención, y pues últimamente mi trabajo principal desde hace ya unos 4 o 5 meses se ha dado alrededor de la pandemia, de los movimientos sociales que están ahora muy, muy importantes, muy activos en todos los lados del mundo, durante la pandemia, no solo antes y después, pero también durante. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? En el primer mundo también se corta la internet. Bueno, a ver, sí, había funcionado perfectamente todas las otras jornadas que nos habíamos reunido. Mm. Parece que, no, un minuto, estoy tratando de comunicarme. Jeffrey, parece que ya no está en la sala. Primero se había cortado, ahora ya salió de la sala. Ahí está. Ahí yo. Jeffrey. Hola, ay, perdón, tuve un problema de conexión aquí. Ok. Ya. Perdón, se regresa justo al mal momento. Cuando estaba hablando del desafío que me lanzó Jaime. Y bueno, quiero decir solo que voy a proponer una perspectiva particular a partir de un trabajo de campo reducido que pude hacer. Ahí estuve unos 10 días en el mes de noviembre, justo antes que nos vimos con Francisca, Jaime y otros en el Congreso de Alas en el Perú. Y también a partir de varias estancias que pude hacer en Santiago en los últimos años, y sobre todo quizás con una perspectiva un poco distinta, tanto desde la
perspectiva de los movimientos sociales, como presento en el libro ahí que se difundió, pero también a partir de otros movimientos que pude ver en la última década, en particular con esa perspectiva del alteractivismo. Y en esto, pues en Chile es como en cualquier país, ¿no? De repente cuando uno llega a un país, me acuerdo del movimiento Nuit Debout en Francia, pues siempre la gente del país tiende a considerar que es un movimiento totalmente nuevo, muy original, y es en parte siempre cierto. Por lo tanto, es importante para mí aprender de lo que veo en cada país, en particular en este caso en la Plaza Dignidad, en Santiago. Aprendí muchas cosas que no son exactamente iguales que en otros movimientos, pero al mismo tiempo también hay unos elementos parecidos a otros movimientos. Así, por lo tanto, quiero explicar un poco todo eso para decir que mi perspectiva es solo una entre muchas otras. No quiero explicarles lo que ha pasado en Chile, solo quiero proponer una perspectiva analítica que creo distinta de la mayoría en Chile, por lo que pude leer, de la mayoría de las perspectivas analíticas de mis colegas sobre el movimiento. Y eso viene en particular sobre la conexión, la importancia que damos a la conexión entre los movimientos sociales y la política institucional. Ahí pienso que hablando con mis amigos en Santiago y en todo Chile, ahí muchos de ellos se centran mucho en los resultados de los movimientos a nivel de la política institucional, que me parece algo muy importante. Por lo tanto, si hablamos de estallido, vamos a hablar del Estado, del gobierno, de la represión del Estado y obviamente de la cosa que parece la única cosa importante para muchos analistas que quizás no voy a citar ahora, que es el proceso de constitución, de la nueva constitución. Y en mi ponencia no quiero negar la importancia de ese proceso, solo quiero decirles, plantear, intentar de convencerles, y ojalá habrá un debate después, que el impacto de los movimientos sociales sobre la política nacional es una parte importante de los movimientos, pero hay otra parte muy amplia y para mí más importante que está debajo de la punta del iceberg y que los movimientos se trata de, como dice el subcomandante Marcos en México, se trata de mucho más que cambiar la política, se trata de cambiar la vida. Y creo que eso, por lo menos por lo que pude ver, por las entrevistas, que no son muy numerosas, estuve ahí 10 días, ¿no? Pero hice muchas conversaciones, pero unas 20 entrevistas, 18 entrevistas ahí de más de 30 minutos. Y bueno, estuvo muy presente esa dimensión. Y otra vez no niego que hay también otras dimensiones, pero yo voy a insistir en esta que está más cercana, con todos los límites de una visión de conocimiento del movimiento que ustedes ahí conocen mucho mejor que yo, ya que lo ven desde su propio país. Entonces para eso tengo una presentación PowerPoint, voy a ver si logro compartir mi pantalla otra vez, a ver cómo lo voy a hacer ahí. Y ¿así la ven? Sí, Jeffrey. Sí, Jeffrey, se ve muy bien. Ya. ¿Mejor así o...? Bueno, ya, creo que lo dejo así. Entonces, ahí por ejemplo, lo que escuché mucho durante mi estancia en Chile y después son temas como la idea que el movimiento no está organizado. Y eso obviamente, para haber visto la fuerza de la organización de este movimiento, me horripila un poco, ¿no? Esta idea que estar organizado quiere decir tener organizaciones fijas, vínculos con partidos políticos. Otros colegas sociólogos me dijeron, pues, esta violencia, ellos me dijeron así, esta violencia fue quizás útil al inicio, pero ahora que tenemos este proceso para la nueva constitución, ya no es útil, es contraproducente. Y eso me parece que es un discurso que es válido si uno entiende los movimientos sociales desde el lado de la política institucional, pero que con esta perspectiva estamos perdiendo de vista la parte más fundamental de estos movimientos, que sí están conectados con los sistemas políticos, obviamente, pero no solo, que también necesitamos análisis que ven los movimientos del otro lado. Obviamente se habló mucho, y me refiero, por ejemplo, a los trabajos muy buenos de Katia Araujo sobre el malestar chileno, las dimensiones subjetivas, que se retoma un poco eso para algunos análisis. Pero creo que de este lado subjetivo está realmente la parte mayor para mí de este movimiento. Por eso pues, creo que se trata de ver un movimiento que es la vida en contra del neoliberalismo. Eso es mi propuesta analítica, que es ir quizás más allá de la dicotomía entre la vida
privada y el espacio público, de no considerar que lo político es solo lo que los partidos y la política nacional. Y bueno, tengo 3 partes. La primera ya casi la acabé. Uno, voy a contar un poco una exposición sobre el tiempo, los tiempos, las temporalidades del movimiento y los espacios. Luego voy a hablar quizás del 4 punto primero, de las transformaciones culturales, y finalmente las paredes de Santiago. Jaime ya se refirió a algunos grafitis. Y bueno, para iniciar ahí no sé si se ve bien ¿así se ven bien los slides, los PowerPoint o no tanto? ¿Sí? ¿Todo bien? Súper bien. Todo bien, Geoffrey. Sobre las perspectivas analíticas, ya voy a pasar ahí. Las temporalidades, ahí creo que hay muchos orígenes del estallido. Lo que es interesante es ponerlo en distintas temporalidades. Una que es, de repente, siempre hay siempre viene de manera entre una sorpresa y al mismo tiempo después podemos hacer una genealogía. Siempre pasa así, ¿no? Que un movimiento no deja de sorprendernos. Siempre va a haber gente que van a decir que lo habían previsto, pero la verdad que nadie sabe muy bien exactamente dónde y cómo va a llegar. Y al mismo tiempo es un movimiento que también se inscribe en una línea a distintos niveles en genealogía, como el movimiento estudiantil, por ejemplo, que viene después de una década de los movimientos de diseño de los movimientos sociales en Chile. El movimiento estudiantil de 2011 me parece obviamente un antecedor interesante, pero también distinto. Hay que tomar lecciones también de este movimiento. Por ejemplo, en 2011, otro colega sociólogo ya escribió El fin del modelo en Chile. Allí sí se hace una pregunta, ¿no? Si en 2011 era el fin del modelo, ¿acaso se puede repetir otra vez, ¿no? ¿Y cuántas veces hay que escribir el fin del modelo antes de que sea cierto? Ahí creo que tenemos que ver que en 2011 hay un aprendizaje tanto de los actores que de los analistas, que bueno, son procesos que llevan más tiempo, más complejidad. Y quizás para mí, visto desde afuera, es importante de ver este movimiento también de 2011 como un poco como un movimiento que viene antes de la ola global de movimientos de la década, antes de los indignados, del 15M, de Occupy Wall Street, de todo eso. El mismo año, sin duda, pero que es particular porque también con Chile, con su perspectiva de la transición, tiene ese enfoque todavía muy organizacional y bastante institucional. Los líderes allí, algunos ya estaban en partidos políticos. Esta idea de horizontalidad sin líder, sin vinculación con los partidos políticos que vimos al centro de los movimientos de las plazas de ocupaciones después de 2011, allí había una diferencia en Chile sin duda, y quizás el movimiento actual del estallido está más cercano a varias características de los movimientos como el 15M, de horizontalidad, de distancia a los partidos políticos y otras dimensiones. Voy a volver a eso. También un movimiento muy importante que ahí en Chile es tan obvio para ustedes, ¿no? Pero el movimiento contra las AFP es tan importante en estas semanas. Obviamente, todo eso para decir que no es un movimiento que surge obviamente de la nada. El movimiento feminista, voy a volver a eso, muy importante. Y quizás también quisiera agregar a los movimientos, el estallido también es como un movimiento que concentra todos estos movimientos, desde el movimiento estudiantil hasta AFP, el movimiento feminista, pero además nace también de escándalos nacionales que quedaron en la memoria, que nadie habla todo el tiempo de eso, pero quedaron grabados para mucha gente, como por ejemplo el Sename, los orfanatos, y todo eso se encuentra en la plaza, que es una manera, es un movimiento en sí y una concentración de espacio que concentra muchos distintos movimientos. Y bueno, bueno, ahí está el Sename tan importante que no es casual, ¿no? Que viene después de esta década, durante esta década también. Ahí también es importante para mí el tercer punto, que viene al final de un diseño de movimientos en el mundo. Y en eso, pues, se puede decir que quizás es la continuación y viene al mismo tiempo que una ola global de movimiento en 2019. Fue fantástico de ver la circulación entre Chile y Hong Kong, por ejemplo, de las tácticas, de prácticas de redes sociales, pero también esta idea muy fuerte que en el diseño de los años 2010, sí, los movimientos tuvieron impacto, lograron cambiar muchas cosas, pero lejos de lo que pensaban cambiar. En muchos de esos países regresaron no solo los mismos partidos, pero muy a menudo dictaduras más fuertes, como en Egipto, como en otros países. Ahora vemos lo que está pasando en Hong Kong. Y
En fin, eso, hay elementos allí que se aprendieron de estos movimientos y hay muchos puntos en común, por ejemplo, entre el estallido y movimientos de la década de los años 2010. Por ejemplo, el lugar de los aficionados del fútbol. Es una cosa que se ve en la Plaza de Dignidad y fueron actores importantes en varios países también. La ocupación de un espacio público central. En este caso, la Plaza de Dignidad, pero también muchas otras ciudades. Tácticas que son muy parecidas en algunos casos con lo que pasó en Hong Kong. Y también la diversidad de las culturas políticas. Los sindicatos están presentes con marchas, hay mucha gente en la plaza. Y quizás una característica también de estos movimientos más recientes es que es una ocupación intermitente. No es como al inicio de la década, son ocupaciones que vienen cada día, en la tarde, en parte de la noche, y luego la gente se vuelve a su vida, a su trabajo. Eso es un problema logístico, pero también es una ventaja porque el movimiento puede durar, la ocupación puede durar mucho más tiempo, como es el caso en Chile y otros movimientos. En Algeria manifestaron durante más de un año, en Francia también, chalecos amarillos, y en eso hay elementos parecidos. Luego, si hablamos de los espacios, ahí pues hay unas dimensiones que son obvias. Primero, una ocupación de espacios públicos, como decía, una ocupación particular, intermitente, pero también una territorialización. Y ahí, territorialización, ahí con eso quiero hacer un contraste un poco con esta idea que tenían algunos al inicio de la década del Internet, que era tan importante. El Internet es fundamental para todos los movimientos hoy en día, pero va al mismo tiempo con una territorialización de los movimientos. Y muy a menudo con una dimensión nacional, que es fundamental en casi todos los movimientos desde el año 2011. Y eso, lo virtual, no es al mismo tiempo global, pero también lo nacional, eso se combina. Obviamente, un territorio muy interesante ahí en la Plaza de Dignidad, no tan solo porque es un lugar que separa un poco dos partes, dos poblaciones de Santiago, sin duda. Pero al mismo tiempo es un movimiento también, si hablamos de espacio nacional, y no hay que olvidar todas las otras partes. Lo que, si tomamos espacio también, en teoría de los sociales, también hay la idea de territorialización de batalla para el espacio. Y en eso se ve cómo hay una batalla que voy a mostrarles una foto después para el territorio, para el espacio, donde jóvenes de extrema derecha también vinieron en espacio para el espacio. La foto de Piñera, ahora que se fue ahí, se fue al inicio del confinamiento, también a sacarse una foto en la plaza. En fin, el lugar es muy importante en eso. Y eso es el lugar, la territorialización, muy importante. Pero también se habla de espacios de movimientos sociales en otro sentido, que es un espacio para varios movimientos, para varios temas, varios temas. Por ejemplo, el feminismo, el movimiento feminista tan importante en Chile, en toda América Latina, pues ahí también era parte de ese movimiento. Es un espacio abierto para distintos movimientos que coinciden en la plaza. Eso es otro sentido en las sociedades sociales del espacio de los movimientos que se aplican. Y finalmente, otro sentido, el espacio también, pues es lo que llamé con otros colegas, los espacios de experiencia. Me parece que se aplica bastante en la plaza, quizás no tanto bueno, sí, en muchos aspectos ahí, se pueden definir como lugares suficientemente autónomos, distantes de la sociedad, ahí se puede decir capitalista o neoliberal, lo que sea, que permiten hacer 4 cosas. Vivir según los valores del movimiento. Eso es la dimensión prefigurativa que me parece muy importante en la plaza, ahí voy a volver a eso. Segundo, tener relaciones sociales conviviales. Y eso quiero insistir de una vez, que tanto en la Plaza de Dignidad que en los barrios, lo que pude ver ahí en las asambleas, esta idea de fortalecer el tejido social, la confianza a los demás, no es solo algo simpático en los movimientos de hoy, es un elemento fundamental de estos movimientos. No es que voy a militar, voy a hacer activismo en el movimiento, y además es simpático porque me conecto con otra gente. No. Esas relaciones sociales son fundamentales porque también se contraponen a un modelo neoliberal, capitalista, que aísla los individuos y que hace que la gente no se hacen confianza los unos a los otros. Y por lo tanto, esas relaciones sociales son fundamentales. También es un espacio en el cual se expresa la subjetividad, mucho de eso, en donde se favorecen los procesos de subjetivación. Por subjetivación aquí entiendo
la construcción de uno mismo como actor como autor o actor de su vida y actor en su sociedad. Que nunca es perfecto, pero esta idea que todos me contaron la misma cosa en la plaza y en otros lugares, de que se sienten actores otra vez, es algo muy importante. Es una parte fundamental de la democracia que al mismo tiempo que rara vez se experiencia de esta manera. Y me parece muy importante esta subjetivación, esta construcción de sí. Y por lo tanto, lo que propongo ahí en la perspectiva es dejar de separar tanto la vida privada y el espacio público, pero también la transformación personal y el movimiento. Los movimientos de hoy, y creo que también es parte del estallido en Chile, son movimientos que nos atraviesan como individuos. Y no solo que hay como es en parte una lucha con uno mismo, contra el formataje que cada uno tiene, contra su propio egoísmo, contra muchas dimensiones, su propia personalidad. Así que el movimiento está tanto afuera, obviamente, y adentro de cada uno de los participantes. Y bueno, con eso, con las dimensiones más, creo que con esta revuelta subjetiva pasó a algunas entrevistas aquí que hice ahí en la Plaza de Dignidad, ahí por ejemplo, alguien me dijo, alguien que vive en Puente Alto tiene que recorrer 2 horas de transportes para llegar a su trabajo en un banco, en un mall, dice, abre a las 10 de la mañana y cierra a las 9 o 10 de la noche. Cuando los empresarios políticos dicen que trabajen más tiempo si quieren tener más, y en qué momento viven. Esa es una situación que saben todos ahí, ¿no? Me hacen trabajar a mí hasta las 11 de la noche, pues claro que en Chile es el país donde más se trabaja, lo saben. Pero lo que me interesa aquí es el final, en qué momento viven. Al final, lo que se impone es el individualismo, es la vida misma, y eso también dice hasta que la dignidad sea costumbre. Y la idea y también es la importancia para mí, que lo que sentí mucho es la importancia de la transformación personal y del cuestionamiento, que se refleja, por ejemplo, con el tema que abrimos los ojos. Pero también abrimos los ojos sobre lo que nosotros nos volvimos. Ahí me cuenta un taxista en la Plaza de Dignidad. En una oportunidad me dije, ¿en qué momento nos convertimos en esto? Porque vivíamos estresados, cansados, trabajaba en un banco, no es el taxista, es el otro. Ya vi todo eso, perdón, ya voy a pasar al final. Hay un fenómeno que no lo identificar todavía con el cambio. Lo único que sé es que me siento feliz. Ahí se ve la importancia de sentirse actor de esta plaza. Es un mundo tan egoísta, nos enseñaron a ser egoísta. En estos 20, 25 años no nos enseñaron a ser personas, pero a ser neoliberalista. Yo no sé en lo que nos convertimos, cuándo nos pasó eso, en qué minuto me pasó eso a mí, encerrado en el mundo del trabajo. Y ahí me parece muy interesante esta reflexión personal que viene a partir de la experiencia del movimiento. De hecho, sí, eso me equivoqué un poco, pero sí era un taxista, ¿no? Que trabajaba antes en un banco y luego se enfermó por el trabajo, el estrés, todo eso, y se pasó a otra vida. Y bueno, ahí me parece interesante también la idea que somos nosotros también los neoliberalistas. Me cuenta también que él ve, por ejemplo, una diferencia en la manera como la gente se conecta en la calle, en los transportes, y eso es parte del movimiento. Hacia poner más lejos ahí, por ejemplo, el slogan, no volveremos a ser los mismos. Otra estudiante me dice, desde el 18 de octubre hablamos de nuestras emociones en mi familia. Ahí sí digo, qué movimiento poderoso. No sé qué va a salir de la Constitución. Un movimiento que logra que la gente hable de sus emociones en su familia. Pues qué importante es, qué tipo de transformación tremenda tiene para la gente, para la vida ahí. Y todos me contaron muchas historias de confiar en los demás, de solidaridad, de relaciones interpersonales. Y quiero insistir un poco en la importancia de, otra vez, de las relaciones interpersonales. Por ejemplo, cuando les preguntaba, ¿por qué están aquí? Pues ahí la respuesta muchas veces venía así de las jubilaciones muy bajas, todo eso, pero siempre venía de manera personal. No venía así como más abstracto. Venía como, pues, para mi abuela, para los ancianos que están en el barrio, que viven, trabajan toda su vida, no tienen nada para vivir. Eso no es digno. Ya no consiste más en la dignidad, ¿no? Que es saben todo eso, la importancia que tiene ese movimiento, como también la dignidad fue el mismo eslogan. En Túnez hablaron de la revolución de la dignidad, vienen muchos países ahí. Lo que quiero subrayar cuando hablas de dignidad es que, primero, es una manera también de hacer más personal este sentimiento de rabia, de injusticia, y al mismo tiempo de solidaridad con los demás, la dignidad de los ancianos. Pero también
Y ahí, pues quizás muchos sociólogos consideraron que la dignidad era algo postmaterialista, que era un valor así que ya no era más de reconocimiento de la gente y no tanto de redistribución de recursos. Creo que los movimientos de esta década nos enseñaron muy bien que los dos, reconocimiento y redistribución de recursos, están muy estrechamente vinculados. Cuando se pide dignidad, se pide tanto redistribución más justa del dinero y que no tenemos que vivir en la pobreza en este país que tiene muchos recursos y al mismo tiempo un reconocimiento en los demás aspectos. Por tanto, hay que ir tanto más allá de la dicotomía entre la vida privada y el espacio público, entre la transformación personal y los movimientos sociales, pero también más allá de la dicotomía entre lo que las reivindicaciones materialistas y postmaterialistas. Y bueno, si se... entonces ahí creo que me confundí un poco en el PowerPoint allí, voy a pasar eso. Sí, está. Entonces, bueno, aquí viene, por ejemplo, la entrevista ahí de que cómo se transcribe la reivindicación del movimiento en algo más personal, ¿no? Que el problema de la dignidad son los ancianos personas que viven así. Lo que me parece muy importante en todos los movimientos que vi en la última década ahí, en varios países, es ese vínculo entre democracia, dignidad y justicia social. Hasta me contaron algunos que hace 30 años ahí se pelearon para democracia, esta vez es distinto, están peleando para dignidad. Y bueno, que es distinto, los dos se vinculan bastante. Aquí van una manicurista, me contaba, estamos regidas a vivir como nos dicen el gobierno mientras nosotros trabajamos, produzcamos, está bien. Estamos supuestamente viviendo en democracia, pero no es así. Por lo que estamos viviendo, ellos no se dan cuenta de lo que vivimos. Ahí se cuestiona la idea de democracia con eso, lo que es un clásico también de muchos movimientos de esa década. Bueno, el siguiente ahí. Y bueno, voy a contarles un poco la misma historia ahí, pero también subrayando perdón, me faltan unos puntos ahí de esa importancia del vínculo entre dignidad, democracia y justicia social, que no es solo una reivindicación al Estado, también es una cosa que se pone más en la práctica. Y en eso viene la importancia de la confianza, las relaciones personales, la confianza de más gente. Y cuando veo, como decía, si la gente habla de un movimiento que no está organizado, pues basta de ir una vez a ver la primera línea en cualquier plaza, en una plaza de dignidad, para ver que también organizados están, pero sin organizaciones formales. Al mismo tiempo, también este cuidado entre la gente es algo muy importante. Se dicen que no te conozco, pero sí te cuido. Están dispuestos a arriesgar su vida, su integridad, su física, para defender a otra persona que está con máscara, que ni saben bien quién es, pero están ahí con una seguridad muy fuerte. Eso también se escribe en la vida cotidiana y me parece muy importante, porque precisamente la confianza entre la gente es lo que se ha roto, que se está rotando tanto en las dictaduras, en la dictadura chilena, pero también en el liberalismo, donde es una competición de cada uno contra cada uno. Por lo tanto, es una especie de desneoliberalización, no solo del país, pero también de la subjetividad de los individuos. Y esa sociedad también tiene alcance más largos. Vemos hoy en día en Chile ollas populares, más de 130 en Santiago, donde también se dice que hay este espíritu de solidaridad y uno de los lemas es solo el pueblo salvará al pueblo. Que se transcribe directamente, dice que no esperamos nada del gobierno, lo hacemos nosotros. Y la capacidad de autoorganización. Y eso se refleja tanto viene del 18 de octubre, pero también de la historia anterior, cuando en los años 80 las ollas populares se volvieron lugares donde se discutía la dictadura y poco a poco contribuyeron a la resistencia y al cambio, al fin de la dictadura. Por lo tanto, estos espacios de la vida cotidiana me parecen muy importantes, lo que está pasando en los barrios, la conexión entre la gente. Y bueno, entonces también es un movimiento expresivo, un movimiento donde la subjetividad es muy importante y no es casual esta creatividad. Esta creatividad que se manifiesta en muchos ámbitos. Voy a hablarles de la calle. Esta creatividad no es solo algo simpático otra vez en el movimiento, es algo central porque tenemos la necesidad de exprimirnos, de expresarnos, perdón, de expresarnos en una sociedad que nos da poco espacio para eso. Y todo el mundo siente esta necesidad de expresarse, de hablar, de expresarse en grafitis. Y también con la expresión también de muchas canciones. Hay otra colega, Marisol García, muestra que entre el 18 de octubre al final del año se
cada semana había una nueva canción sobre el estallido y la injusticia para la dignidad en Chile. Así que una creatividad muy grande. Aquí les hablaré más de la territorialidad, entonces, de lo que pasaba en la plaza, de ahí, de las paredes que gritan su revuelta, que gritan que la verdad está en las paredes, que es una manera, entre otras, de ver el movimiento. Este movimiento, como decía, territorializado, entonces había una competición para todos los espacios. Obviamente el Zócalo de la estatua ahí, que es importante, que cambia cada día, pero también hasta los piquetes ahí, de los signales ahí, ¿no? del barrio. Cada espacio es útil para eso, para expresarse, con expresiones muy distintas también a nivel de la forma, ¿no? Tanto de grafitis que de obras de artes, que de obras que se reproducían ahí. Por tanto, habrá como espacios para muchos. Ahí se ven en una pared, se ve la diversidad de esas expresiones, expresiones que son de grafitis más básicos, artísticos, hasta expresiones más artísticas, hasta muchas cosas que pegaban en las paredes. Y sí, las paredes eran también, había una batalla para esas paredes. Tan importante también porque ahí se ve directamente los problemas de los medios, que en Chile los medios no hablaban de este momento de esta manera. Los medios sabemos a quién pertenecen en Chile, por lo tanto las paredes, el territorio es importante porque es ahí que se encuentra la gente, que se informan también. Eso es exactamente lo que hemos visto, por ejemplo, en otros movimientos como en Gezi Park, el movimiento en Turquía, donde las paredes se volvieron a ser centrales en contra de las televisoras nacionales, en este caso en Turquía. Y por ejemplo, para mí lo que me impactó mucho es esta idea, este sentimiento de ser parte de la historia, de que tenemos el sentimiento de ser actor del país, que es tan importante. Hoy somos noticia, mañana seremos historia. Eso me parece uno de los elementos importantes que se usaron. Luego voy a pasar a 7 puntos que vi con mucha frecuencia en las paredes. Primero, las paredes también, como decía, una resistencia en la batalla de información. Los medios son suyos, las paredes son nuestras. Y ahí, bueno, viene buena ilustración, ¿no? 1-3, 1-2. Hay una anécdota. Estaba con un colega muy excelente, sociólogo, caminando en las calles de Santiago y me cuenta que de repente él pensaba, ahí para decir la visión organizacional que de repente tenemos los sociólogos, que 1-3, 1-2, o ACAB, que es la misma cosa, ¿no? ACAB, era la organización que estaba detrás del estallido, ¿no? Que de repente es una organización. Obviamente no es nada de una organización, ¿no? Es como un eslogan que comparten mucha gente que pertenecen de hecho al mismo movimiento, pero no hay nada de una organización ni una red informal entre ellos, ¿no? Y bueno, para los medios aquí, la idea es que en este momento como otros, la idea es que la televisión en particular lava el cerebro. Ahí es la única excepción que dice, eso viene no de la Plaza de Dignidad, pero de Puente Alto, pero todos los demás vienen cerca de la Plaza de Dignidad. Una idea no solo de la importancia de apagar la televisión, pero también viene el otro ahí sobre la importancia de los celulares. Los estamos mirando. La tele miente como el micrófono miente, obviamente. Ahí también la importancia, se ve ahí la televisión, pero también la experiencia de este movimiento. Por ejemplo, hablé ahí con una señora que un poco mayor, que me contaba que ella pues nunca había ido a marchas, fue su primera marcha, y de repente regresó a la marcha y vio lo que la televisión dijo de la marcha, que era totalmente distinta de su experiencia. Solo hablaba de vídeos rotos, de la violencia y todo eso, y ella no había visto eso en la marcha. Y de repente, la experiencia del movimiento para tomar distancia con la información de la televisión es algo que es muy importante en todos estos movimientos institucionales. Con también aquí puse también unas hojas ahí que se ponen en las paredes ahí, también como un contraste. Hoy en día que hablamos todos, algunos hablan de movimientos internet, movimientos Facebook. Pues aquí se ve que el movimiento es muy territorializado y que la gente comunica por medios también más común, menos digitales por lo menos, con las hojas ahí, se informan en las paredes, ponen ahí, y creo que es siempre una combinación entre el internet y las cosas que no son digitales.
Y lo que todos los movimientos denuncian desde 2010 es una colusión entre las élites económicas, políticas y mediáticas. Eso es en Chile, pero también en muchos países será la base del 15M en España. Y bueno, sin duda se ve mucho en Chile, con una batalla de información que en Chile, como en muchos países, no es una batalla de palabras, es una batalla que de repente es una guerra y que hace sus muertos. Ahí quiero recordar a esa memoria a Albertina Martínez, que no sé cómo no ha sido un escándalo internacional más grande. Eso ya tengo que explicar a ustedes, los chilenos, ¿no? Albertina Martínez, que supongo que ahora sí todo el mundo la conocemos muy bien en Chile, pero se tardó bastante tiempo antes que todos los medios hablaban de ella. Bueno, muchos. Era una periodista joven que investigaba sobre, bueno, joven ya con 38 años, que investigaba sobre las violencias policíacas desde el 18 de octubre y que asesinaron el 21 de noviembre de 2019. Y creo que es muy importante de recordar bueno, esta mujer que hizo su trabajo y que la mataron por eso. Y muestra que la guerra de la información no es, cuando hablamos de batalla de guerra, realmente es una guerra para la cual algunos están dispuestos a matar. Y creo que no podemos repetirlo solamente de rendir un homenaje a estos periodistas. Bueno, la palabra para el segundo tema y la palabra clave que se escribe en todas las paredes, de toda manera, con tanta calidad artística, es la palabra dignidad. Ya les hablé bastante de esta palabra, hasta que la dignidad sea la costumbre, ya el concepto del eslogan. Pero ahí quiero saber también que en los grafitis se ven esta idea que la dignidad no es solo un valor postmaterialista, no es algo de reconocimiento abstracto, no, es también muy conectado con la precariedad, con las pensiones, la idea que para los pobres no hay salud. Todo está vinculado con la dignidad, con una base material muy importante. Sin embargo, también ahí, hablando de dignidad, también es claro que el movimiento en Chile, al contrario de lo que dicen algunos analistas ahí más internacionales, no es un movimiento anticapitalista. Hoy en día vemos muchos movimientos desde los chalecos amarillos en Francia, el movimiento de Hong Kong, y claro también en Chile, que no es un movimiento anticapitalista como muchos activistas extranjeros en particular proyectan el movimiento. Es un movimiento para vivir dignamente de su trabajo y no en contra de la sociedad capitalista, sin ninguna duda ahí. El tercer tema que se ve mucho en las paredes es obviamente el de la represión en todos lados, ahí, del terrorismo del Estado, secuestro de violencia. Y sí, pues ahí el año pasado, ahí tienen las cifras donde están ahí se documentaron abusos sexuales, también las cifras de los muertos ahí, bueno, aquí más tengo, pero saben más que yo. Y eso también es una constancia, ahí la violencia. Quiero enfatizar un aspecto que vi más quizás en Río de Janeiro, pero que también se dio bastante en Chile, es que la represión también es algo que se da a menudo en los barrios populares. Los actores populares, en el caso de Río de Janeiro, en 2013, en el movimiento ahí en Brasil, lo que era obvio es que la gente de las favelas están acostumbrados a esta represión y mucho peor. En las favelas matan muchos jóvenes cada día. Pero luego cuando esa represión llega en el centro de manera mucho más leve, no matan tanta gente en la Plaza de Dignidad que en otros barrios. Pero sin embargo es una experiencia que comparte de repente gente de clase media, media baja, media alta, que ven el Estado de otra manera. Esta experiencia de ver a la policía que está lanzando tanto gas lacrimógeno, que está golpeando a gente, es una experiencia de repente un poco traumatizante, pero también que cambia la relación del Estado. Muchos en Francia con chalecos amarillos hablé con muchos padres que me decían, pues yo no podía creer, mis hijos que me decían que la policía actuaba así. Yo siempre enseñé a mi hijo de ir a la policía, de darle confianza, que la policía ya está ahí para protegerte. Y eso, frente a la represión, es toda otra relación del Estado que está también detrás de eso, en particular con una sorpresa, porque la idea de los políticos era también que en Chile pues, el orden y el Estado era muy importante, y de repente esta idea que la policía también puede ser una amenaza, y la violencia en muchos casos cambia la perspectiva y puede tener un impacto a largo plazo. Se ve hoy en día en Francia el gran debate. Es eso, es la violencia de la policía. Es un debate que viene del movimiento parecido al estallido chileno, pues mucho menos importante, pero el movimiento de Noche en Pie, Nuit debout, y que también ahí hay una confrontación con la violencia de la policía que cambia
mucho más cosas de lo que piensan de repente los políticos ahí. Y frente a eso, lo que se expresa obviamente es el eslogan mundial, ACAB, en contra de la policía, no más abuso, defiéndete también. Y, pero también hay del otro lado ahí, cuando estaba ahí, cada noche venían también jóvenes del otro lado, la derecha, la extrema derecha, a eliminar los grafitis y escribir en color verde, obviamente este verde de la policía. Eslogan a favor de los carabineros. Así que hay toda una batalla en las paredes para eso, y creo que también hay que estudiar esta parte que está en contra del movimiento, que también existe, que de repente cuando estamos tan metidos en el mundo social se nos olvida que también están los otros lados ahí de la violencia ahí. Sin embargo, la pregunta que había en toda la prensa, para muchos sociólogos, es hablar siempre de la violencia, y de la violencia como los rotos, estos problemas. A eso, las paredes de Santiago tienen una respuesta muy clara. ¿Cuál violencia? ¿Qué es violento? ¿Qué es la violencia? Y ahí algunas frases que son muy claras en eso. Violento es el sistema, violenta es tu riqueza, violenta es la pobreza. El sueldo mínimo es violento. Violento el cotidiano que nos imponen. Ahí está otra idea de la violencia, y cuando la prensa, los medios masivos juegan tanto en la violencia, pues ahí lo muestran que la violencia también es otra. Y aquí otro, matan, torturan y violan, pero nos tratan a nosotros como delincuentes. Y con eso vamos enseguida al otro tema central, que es de los ojos. Los ojos ahí, que los lados, los ojos que eran tanto lo que abrimos, como decían los manifestantes ahí, y los que perdieron muchos. 232 personas perdieron un ojo a raíz del uso de armas por los carabineros y los militares, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile. Y tenemos exactamente la misma problemática, menos fuerte, pero en Francia también, donde hay más de 120 personas que perdieron un ojo humano. Así que parecía que es algo que se ve en muchos momentos, en muchos estados, que es muy preocupante, este uso de la violencia siempre más fuerte que hace 10 o 15 años por lo menos. Es muy simbólico que los ojos que abrieron los ciudadanos se volvieron también los blancos de la policía, y eso pues se ve en mucha creatividad a todos lados, ¿no? Un ojo abierto, el otro con sangre. Y bueno, se ve ahí todo lo que hicieron con mucha creatividad con estos ojos perdidos, que se volvieron símbolo de toda esta batalla, pero también qué historia trágica para cada uno de esta gente, ¿no? De perder un ojo así es totalmente intolerable en cualquier democracia. Y bueno, yo tenía unos más sobre los ojos ahí, pero no está. Y bueno, sin embargo, a pesar de todo eso, sí se habla de resistir a la policía, se habla de una parte de violencia, pero también lo que decían las paredes, y que dicen la gente, y lo que pude experienciar también, es una revuelta también desde el corazón y con la empatía. La importancia del amor, como un puente ahí se dice. La idea ahí, piensa, actúa, ama. Y esta resistencia que también viene de este lado del amor, de la cosa que es personal, la empatía, y que el sistema tiene tan poco. Aquí otra vez tenemos el Zócalo, que está ahí con la dignidad y el amor. El Zócalo va a pasar dignidad mucho. Y con todo eso también no hay que olvidar otra dimensión que también se manifestó mucho en las paredes, que es el movimiento feminista. No solo para los días feministas, o el Zócalo que cambiaba cada día, pero también en todas las paredes, con la aportación de los movimientos feministas recientes en Chile, pero también con este movimiento que abre muchos espacios a otros movimientos, en particular feminista. Y hoy en día, en América Latina, sin duda, pero más y más en el mundo, estamos viendo una feminización de todos los movimientos sociales. Es distinto quizás que hace unos años, porque no se veía ya tanto, todavía no tanto en los momentos de los indignados hace ahora 9 años. Era esta feminización, no solo cuando hablamos de género, es una feminización del movimiento cuando se habla de economía solidaria, cuando se habla de economía, cuando se resiste también en la primera línea. Y eso me parece una transformación muy importante de los movimientos, desde la primera línea hasta las alternativas desde la economía, que las mujeres están ahí teniendo un lugar central. Yo creo que se va a profundizar aún más esta evolución
con el confinamiento, con la centralidad del cuidado. Y hemos visto recientemente con el Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras que hubiera tenido que organizarse en Barcelona, pero se hizo de manera virtual a finales de junio. Se ve cómo las mujeres están ahí al frente de todo tipo de movimientos a nivel internacional. Es el caso en Chile, es el caso en Sudán, por ejemplo, esta revolución también que fue hecha por mujeres, y en muchas partes del mundo hoy en día. Y eso también se vio no solo en las paredes, pero en todo. Y bueno, para concluir, quiero hacer unas hipótesis también sobre el significado de este movimiento. Y ahí otra vez quiero enfatizar que no niego la importancia del cambio de la Constitución. Es particularmente importante por la historia de Chile, lo sé muy bien ahí, y mis colegas, y la importancia de la Constitución actual, ¿no? Que viene de la dictadura todavía, y también de la institucionalidad. Hay gente de sociólogos de esta generación que están ahora todavía dominando bastante las ciencias sociales, pues saben qué tan importante es luchar para transformar las instituciones. Sin embargo, es solo una parte de este movimiento y de repente también se puede pensar como abrir el debate sobre la Constitución es una manera de posponer el movimiento, la rabia de algunos, a algo que va a cambiar quizás dentro de mucho tiempo y de dar también la ilusión que cambiando la Constitución va a cambiar el país. No, el país no cambia solo por una Constitución. Es un proceso que se da a distintos niveles, también a nivel político, pero también a nivel personal, a nivel respectivo, a nivel de la chilena. Me parece, y ahí más bien le pongo para discusión, ¿no? Yo lo veo desde mucho más algo que ustedes. Creo que lo que vi mucho en ese momento es un cambio en la identidad, en lo que significa ser chileno en el siglo XXI. Frente a una identidad que forjada en la dictadura, en la concertación, centrado en una relación fuerte con el Estado, en el orden, el trabajo. Chile es uno de los pueblos que más trabaja a nivel de horas al día. Y veo con todos mis amigos chilenos, y supongo que ustedes también, los profesores chilenos, en esta pandemia que trabajan aún más, ¿no? Es increíble que tanto les piden trabajar, cuántas horas se tiene que trabajar en Chile en cualquier profesión. Y ahí creo que también se trata de redefinir todo eso, de definir la democracia, lo que significa el éxito a nivel político, pero también a nivel personal. Y quizás hasta la dictadura, a mí lo que más me sorprendió en las entrevistas fue esta manicurista que ya cité, que me dice también que con el movimiento, ella viniendo en la Plaza de Dignidad una vez a la semana, empezó a leer, y la cito aquí, sobre lo que la gente llama el golpe de Estado. Así que este movimiento, para ella que viene de la familia de derecha ahí, que nadie le ha dicho que hubo un golpe de Estado en Chile. De repente es un movimiento que revisita esta memoria para mucha gente, que para muchos parece obvio, pero que no que en eso obviamente Chile está muy dividido y va a seguir dividido, pero de otra manera, quizás con este movimiento. De este lado me parece muy importante la importancia de la solidaridad frente a la competición de todos contra todos del modelo neoliberal. Las feministas también, si son tan centrales en los movimientos, es también frente al modelo hay una identidad donde el machismo es muy importante en toda América Latina, en Chile. Los feminicidios son muy importantes, y un problema más aún ahora durante el confinamiento. Y todo eso también es parte de ese movimiento que está cambiando eso. La manera de conectarse entre género en la Plaza de Dignidad era muy interesante y también tener tantas mujeres en la primera línea es un símbolo muy importante. La relación al trabajo. Trabajar para vivir dignamente. No es anticapitalista, pero por lo menos no es el neoliberalismo extremo que se conoce en Chile. Me parece también muy importante, me sorprende mucho tanto el aspecto visual que en las entrevistas la importancia de repente de los mapuches, que toda la identidad oficial de Chile era negar al mapuche, era siempre de explicar que el chileno básicamente es un blanco que viene de Europa, que tiene éxito en la economía, y de repente los indígenas están ahí, arriba de la Plaza de la Dignidad con su bandera, muchos jóvenes que tenían banderas mapuches también, jóvenes blancos ahí. Me pareció algo muy importante, muy interesante, y sobre el cual me interesa mucho entender escuchar sus opiniones sobre la importancia de la transformación de esa identidad, de qué significa ser chileno. Y de repente no se sabe lo que va a ocurrir a nivel político. No se sabe
bueno, a mí me sorprendió, por ejemplo, ahí en última cita de un colega, un sociólogo, me decía pues ahí que en los partidos políticos como el Partido Comunista estaban preparando algo como una revuelta grande, se veía venir algo, el malestar chileno, pero cuando llegó el estallido, pues ellos no sabían nada, no entendieron, como pues están muy alejados de todo eso. Y de repente creo que tanto para ver cómo sucedió el movimiento, que para ver lo que significa, tenemos que dar de repente un paso detrás a la cultura institucional que tenemos todos en parte, sin negar su importancia, pero también ver los otros aspectos. Y de repente nadie sabe de lo que va a ocurrir a nivel político institucional de la nueva Constitución, pero por lo menos para la gente con los cuales hablé en la Plaza de Dignidad, si hay un cambio personal muy profundo y que tiene que tiene una profundidad que se va de la vida familiar a la vida personal, la manera de conciliarse a sí mismo, lo que quiere decir una buena vida, lo que es mi objetivo en la vida para muchos jóvenes. Y esos son aspectos fundamentales en los sociales hoy en día, que no es solo cambiar la política institucional, pero cambiar lo que significa la buena vida, cambiar lo que significa la democracia y la identidad también, obviamente, es una parte fundamental de estos movimientos. Y bueno, de eso a discusión, esta idea que los movimientos también producen otros sujetos individuales, otros individuos que se definen, que son momentos que nos atraviesan, como les decía, ¿no? A nivel subjetivo, y porque somos todos parte también el neoliberalismo formateado. Cada uno de nosotros también estamos en ese sistema, como dice, por ejemplo, Ron Holloway también lo explica muy bien. Y por lo tanto, desde ahí se piensa, se organiza la resistencia, pero también qué pasa que es frente al Estado y como frente a una parte de cada uno de los individuos que participan en este movimiento. Ahí está, y le dejo ya unas referencias más. Jeffrey, muchas gracias por tus puntos de vista, por tu perspectiva, por tu particular lectura, digamos, del proceso chileno y particularmente, bueno, de la evidencia empírica que tú levantaste y que has compartido con nosotros. Yo quiero abrir en este minuto la palabra, digamos, para algunos comentarios, preguntas que se puedan generar. No sé si pueden hacerlas directamente a lo mejor, si se identifican, o bien por el chat, digamos, como ustedes prefieran. Uh-huh. Hola, profesor Jeffrey, le habla Claudio. Le pido un favor, ¿puede poner la última lámina de donde salía su dirección o su libro para alcanzarlo a anotar? Sí, después todos se inscribieron, así que yo después igual puedo compartir directamente la información que Jeffrey acá nos entregó. De hecho, el texto, el libro que allí aparece, lo hemos promovido también para que lo vayan descargando. Uh-huh. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Aló, ¿Sí? aló, buenas. Sí, sí, buenas tardes. Dale. Aló, profesor Players, ¿me escucha? ¿Cómo está? Sí, te oímos perfectamente. Sí, mi pregunta es, por aquí Charles Giuseppi de Venezuela. Mi pregunta es en relación al tema de la institucionalización de los movimientos sociales, ¿no? Muchos hemos visto, como en el caso de Brasil, por ejemplo, en el caso de Brasil y Venezuela, y en algún sentido en el caso de Bolivia, el movimiento social llega a ser gobierno, asume lo político, llega al poder, o de alguna manera apoya a la llegada al poder. El caso de Evo Morales, ¿no? En Bolivia, que el MAS era un movimiento de calle que hizo la guerra del agua, llega al poder político. Mi pregunta es, en relación a los procesos de institucionalización de los movimientos en América Latina, en el caso particular, ¿qué opinión le merece a usted? ¿Es importante que los movimientos se caminen hacia procesos de institucionalización, se empiecen a pegar o a adherir al Estado como cuerpo político instituido, o en cambio
apuesta más a su independencia, a su autonomía y a su beligerancia de manera reiterada. Ops, ¿contesto esa pregunta o somos Sí, varios? adelante, Jeffrey. Por el momento se van armando otras. Bueno, muy bien. Obviamente es una pregunta muy amplia, muy importante, por la cual cada uno tiene su propia opinión. Yo diría que viendo los movimientos recientes, creo que el balance que podemos hacer es, el balance que haríamos hoy es distinto de lo que se hacía en los años 2003-2005, ¿no? Ahí me acuerdo de muy importante para mi generación, de John Holloway, desde México, que decía con los zapatistas, cambia el mundo sin tomar el poder. Y hoy en día, yo diría que viendo los movimientos, como va el mundo hoy, hoy parece que no se puede cambiar el mundo únicamente tomando el poder, pero tampoco del otro lado, porque se vieron tantos movimientos. En 2011 fue fantástico, creo que había tantos movimientos. El movimiento en Egipto tiene una fuerza increíble. ¿Qué pasó después? Pues regresaron a la dictadura y mataron a todos los activistas. Mataron en tan solo un día en una plaza, la plaza, se me olvidó el nombre de esa plaza ahí en Egipto, en una plaza mataron a 1.200 personas en 2 horas en Egipto. Por lo tanto, esa idea de cambiar el mundo sin tomar el poder también tiene todos sus límites. Yo insisto mucho en la importancia que tiene. Creo que ahí lo que quiero decir con eso es que sí hay una vía de institucionalización de movimientos sociales, es una vía que todos los autores principales consideran como naturales, que se transforman de repente en organización, en partidos, y se da. Yo no niego, solo no niego su importancia. Solo que yo digo es que, como ya casi todos mis colegas estudian esta vía y consideran que lo más importante se da en la transformación de los movimientos en partidos, pues la sociología es un deporte colectivo. Yo me concentro mucho más en la otra parte. Y creo que las dos son indispensables. Realmente hemos visto en el balance del siglo XX con el sovietismo, muy rápido ahí, no es tan sencillo, pues que no se puede cambiar el mundo solo desde arriba, solo tomando el poder. Eso no cabe duda de eso, y hay mucha experiencia en América Latina también. Pero al mismo tiempo, si bien insisto mucho en la importancia de las transformaciones subjetivas, personales, en la visión colectiva de la gente en los movimientos del alto activismo, también sé que del otro lado el cambio institucional es también importante. Y lo que es interesante es de ver cómo hay una combinación posible con muchas tensiones entre la autoorganización de la gente y de repente el Estado. Mucho hoy en día con el coronavirus, cuando hay tanta solidaridad que se organiza a nivel de barrio, que rechaza el Estado, porque el Estado también tiene un mal manejo en muchos barrios populares de la pandemia, no provee los recursos mínimos para vivir. Y al mismo tiempo sabemos que no se puede confrontar una pandemia sin un Estado social sólido, sin hospitales públicos. Para eso se requiere un Estado. Por lo tanto, bueno, no sabemos cómo cambia el mundo, pero probablemente que se requiere de todas estas vías y que incluye obviamente una parte de institucionalización de los movimientos sociales, que estamos viendo también desde los movimientos de 2011, muchos de ellos se institucionalizaron, quizás no tanto que lo que pasó en Chile, pero vemos también en muchos países una institucionalización de una parte de este movimiento. Lo que quiero decir es que si una parte más visible se institucionaliza, otra parte rechazó esta vía y hace otras cosas y también son importantes. No, muy bien. Muy bien, Jeffrey. Gonzalo tenía una pregunta. El profesor Miguel Chávez también tenía otra pregunta. Gracias, profesor Jaime. Agradezco también la presentación de Jeffrey y los saludo ahí. Buenas noches para él. Preguntarte, Jeffrey, respecto de qué opinas tú de la academia y su relación con los movimientos sociales. Pareciera ser que los movimientos sociales ponen sobre la mesa cuestiones ya conocidas, pero también dan cuenta de nuevas situaciones por abordar, de acuerdo a lo que tú también planteabas en la presentación. ¿Cuál es la observación que haces de cómo se relaciona con todo aquello la universidad, la investigación, el mundo de la ciencia? Porque pareciera ser que siempre va un paso por detrás. No sé qué opinión tienes tú respecto de aquello después de haber mirado movimientos sociales en América Latina particularmente. Gracias. También igualmente una pregunta compleja que, como la primera, ¿no? Que es sobre la institucionalización. Son preguntas que al mismo tiempo cada uno tiene un poco su opinión y al mismo tiempo son fundamentales de volver a actualizarla como
como Gonzalo nos invita a hacerlo ahora, y sobre la cual hay que estudiarlo paso a paso, porque con movimientos que pasan también hay olas académicas de la manera de ver los movimientos sociales. Y allí sí es cierto que desde hace unos 20 años, diría, vemos en la antropología, en particular primero en Estados Unidos y en otras partes allí, un corriente que corresponde a lo que es más normal, natural en la parte de América Latina, quizás menos recientemente en Chile, que son menos distancia entre los que estudian los movimientos sociales y los movimientos. De repente es importante tomar distancia. Creo que sí, que el rol de los académicos no puede ser solo repetir lo que dicen los activistas, porque eso ya se lo hace muy bien, pero también hay que ver la importancia de la doble hermenéutica de Giddens. Ahí la idea que Giddens explica que lo que es particular con las ciencias sociales, y creo que más para los movimientos sociales, que las ideas que producimos en la academia, pues también tienen un impacto en el mundo social, porque los actores también se la apropian y luego cambian su manera de actuar. Eso, un ejemplo claro para mí, es la institucionalización, para tomar el debate anterior. El hecho que mucha gente ahí enfatizaron los problemas de la institucionalización de los movimientos sociales, que no siempre era la solución, pues eso se reflejó en los años 2000 en los movimientos sociales, que muchos dijeron, pues no queremos institucionalizarnos. Vimos otras maneras de la importancia de la horizontalidad, la importancia de no volverse una organización sólida, pero de otra manera. Así que hay un impacto. Pero también hay un impacto al revés. Es decir, que los actores sociales, que es hoy en día más aún que antes, los medios sociales son productores de saberes, de conocimientos. En eso, pues hay una interacción entre la subjetividad y el conocimiento del investigador y del actor. Y los dos hacen análisis. Hay en estos movimientos, sobre todo si somos movimientos estudiantiles, pues sí, hay muchos que también son estudiantes que también están en ciencias sociales, de repente algunos que tienen reflexión muy, muy profunda sobre eso, que conocen los debates y que lo desarrollan. Hay actores que que pasan de un mundo al otro, del mundo académico al mundo de activismo, y eso me parece muy sano para la discusión. Y al final estamos todos frente a las mismas preguntas: ¿cómo cambia el mundo? No sabemos cómo hacerlo. Y sí, las respuestas para mí no son totalmente idénticas. Tenemos otra manera de abordarlas y cada uno puede definir su rol. Pero, por ejemplo, si tomo mi caso, creo que mi rol, tanto en la academia, pero también con los actores, es quizás de meter en perspectiva, como dice hoy, un movimiento con movimientos que pasan en otros países. Por ejemplo, en las entrevistas que hice en Santiago, en la Plaza de Dignidad, como en otros lados, siempre les prometo al inicio de entrevista, no digo mucho lo que hago, pero después les prometo que me pueden hacer las preguntas que ellos quieran. Y siempre los que interesaba es como yo había visto otros movimientos en otros lados, etc. Por lo tanto, me parece a mí muy importante ese diálogo y siempre una confrontación un poco en la epistemología de la distancia que tenemos que tener para el análisis, el acercamiento. Un colega me decía hace unos años, Marco Schulz, que tiene el anterior vicepresidente de la ISA, me decía, el problema muchas veces no es la falta de distancia, es que los académicos son tan distantes de los movimientos sociales que ya no saben lo que pasa. Y en eso también hay otra tendencia que es más de objetivación. Insisto mucho en subjetivación, por lo tanto es también una intersubjetividad. Con mi propia subjetividad lo reconozco totalmente. Pero otros que objetivan los movimientos. Y de repente me parece un problema también. Siempre hay que dejar, me parece, ahí quisiera también que sea más un debate, ¿no? Un debate sobre lo que ha pasado en Chile. Hay una sobreinterpretación de movimientos que hace de muchos lados. Cuando ocurre el movimiento, enseguida pasan decenas de sociólogos, politólogos en la televisión explicando que el movimiento, uno, es totalmente nuevo y al mismo tiempo que es exactamente lo que ellos estaban trabajando desde hace 20 años. O, bueno, sin citar a nadie, pero decir, interpretar un movimiento como decir, eso es el fin del neoliberalismo, digo, ahí sí se requiere distancia para decir, oye, pues el sistema no cambia tan rápidamente, ¿no? Ahí es una distancia que tenemos que tener entre, yo creo que es importante para mí, y les digo a todos mis sesiones de doctorado, que es importante, no es un problema de entusiasmarse de repente con el movimiento. Al mismo tiempo, como sociólogo, cuando veo un movimiento con tanto entusiasmo, yo sigo muy entusiasmado por el estallido. Pero también sé que no van a cambiar el mundo tan rápidamente que de lo que me cuentan los jóvenes en la plaza.
porque he visto otros movimientos ahí, porque hay teoría, porque he leído unas cosas, porque veo eso. Entonces ahí se juega siempre de la distancia y sin embargo creo muy importante de que la distancia, de repente el metodologismo no nos impida de sentir también los movimientos, de ver la subjetividad de los factores, compartir con ellos, que son partes indispensables de los mundos también. No digo que todos los sociólogos tienen que hacer eso, pero sí es una parte tan legítima que la otra parte que se distancia de metodologismo y todo eso. Y creo que ahí se queda muchísimo el debate en Estados Unidos, en Francia, que todavía no tanto, pero que ahora sí se permite una sociología plural con sociólogos, politólogos que están más insistiendo en distancia, en números, cifras y análisis allí, y otros que están también trabajando más con la experiencia y la subjetividad. Me parece que necesitamos todo eso para hacer una buena sociología colectiva. Y bueno, creo que sobre este punto cada uno tendrá su opinión, su propio distanciamiento y acercamiento. Por lo menos para los jóvenes en particular, quiero enfatizar que no es... que si bien hay que tomar distancia al momento de investigación, el hecho de sentirse cercano de sus objetos, sujetos, no es siempre un problema a cada etapa. Al momento cuando uno redacta su tesis de maestría o doctorado, pues con las lecturas, con el análisis se toma distancia es importante. Pero sentirse parte del movimiento no es ni una obligación ni un problema, pero sí permite de ver los momentos de otra manera. Y para contestar, hay una pregunta ahí de la Plaza Tahrir de Egipto, ahí Carmen Giuseppe, que nos dice en el chat que es la Plaza Tahrir, pero la Plaza Tahrir fue otra plaza, el masacre del cual les hablaba, donde mataron 1.200 personas, fue en otra plaza. Y tengo que encontrar el nombre porque es importante, que me parece increíble que bueno, eso ocurrió en el 2013, que la policía, los militares de Egipto, que es a tan solo 3-4 mil kilómetros de aquí de donde estoy, pudieron matar a 1.200 personas en una plaza, a las 6 de la mañana, cuando estaban durmiendo la gente, totalmente pacíficos, y que nadie ni yo me acuerdo el nombre de esa plaza, porque nadie habló de eso. Estamos hoy en día en una tolerancia mucho mayor a la violencia del Estado en el mundo que lo que ocurría hace 5 o 6 años. Cosas que parecían increíbles, esta violencia del Estado de matar a tantos activistas en el mundo, hoy se han normalizado otra vez, diría. Bueno, sí, Leo. Muchas gracias, Leo. Es la Plaza Rabah, de hecho, en Egipto. No se le indica ahora Leo B en el chat. Creo que no hay que olvidar ese nombre. Sí, muy bien. Mira, hay 2 preguntas más que están ahí en el chat. Yo no sé si las quieren plantear directamente, Claudia, Damián, el profesor Chávez, si lo quieren plantear directamente, o bien yo las leo, digamos. Damián dice que sí, que yo la lea nomás. Claudia, ¿sí? Hola. Sí, adelante, Claudia. Después que hagas tu pregunta, pongo la de Damián y termino con otra yo, para que a lo mejor con eso, Jeffrey, te puedas referir a las 3 últimas preguntas y con eso tal vez ir cerrando, ¿no? Claudia, adelante. Hola, Jeffrey. Claudia por acá, yo soy periodista de la Facultad de Humanidades y bueno, mi pregunta va más que nada, bueno, primero que todo, felicitarte por tu presentación, por esta investigación y por el libro también que nos estás permitiendo poder descargar, de hecho lo estamos difundiendo. Y me parece que toda tu presentación nos hizo revivir a todo lo que ha sucedido desde octubre del año pasado hasta ahora y nos hace remover también algunas emociones. Porque muchos de nosotros también hemos estado ahí en la calle, ¿no es cierto? Entonces, en algún momento tú también te referiste al tono anticapitalista de algunos movimientos, pero también dijiste que no se percibía tanto en Chile. ¿Debido a qué pasa esto, crees tú? ¿O por qué tú planteas esto? Por las otras preguntas entonces, ¿no? Sí, mira, ok.
Claudia tomó una de las preguntas que yo tenía. Damián dice, bueno, la diferencia un poco, imagino que centrando en lo que tú planteaste respecto a la centralidad del territorio, digamos, que te referiste un poco al tema de los espacios centrales donde transcurría la movilización, pero ¿cómo se expresa o qué sentido tiene esto también de la protesta en la periferia, en los barrios periféricos? Yo para reforzar lo que señalaba Claudia, que era en la misma dirección, ¿no? Que tenía que ver, bueno, cuáles son los elementos distintivos entonces de una movilización anticapitalista, si la movilización de algún sentido no tiene ese carácter en la sociedad chilena. Y por otro lado, tú señalabas el año 2011 el movimiento estudiantil, el movimiento social que se expresa en ese minuto, de alguna manera todavía tiene antecedentes de un movimiento más clásico, ¿no? Es decir, con dirigentes que pertenecen a partidos políticos, y aquellos que no pertenecían luego se institucionalizan y crean un partido político, crean partidos políticos, crean movimientos, de alguna manera para restablecer el vínculo entre la política y la base social. Y por definición, es curioso, porque por definición esos movimientos y esos partidos también estaban bastante outside cuando viene todo el movimiento del estallido, digamos. Tampoco tenían ninguna sintonía cuando ellos se definían, incluso en ese marco, con las organizaciones sociales, con lo que estaba pasando allí. Mi pregunta tiene que ver entonces el movimiento que se instala a partir del estallido o que se puede caracterizar a partir del estallido, efectivamente tiene estas otras variables, ¿no? Estas variables de expresividad, como tú señalabas, convergencia, transversalidad, ausencia de liderazgos claros. En esos marcos, digamos, ¿cuáles son, en definiciones estratégicas, las posibilidades de éxito, digamos, de una movilización o la convergencia tan heterogénea, digamos, ante la ausencia del liderazgo? Señalando, digamos, que el principal punto de ruptura desde la interpretación tiene que ver con el quiebre o con el sistema político, ¿no? Cuando el punto de salida se establece como el acuerdo, digamos, por una nueva constitución, quienes construyen la solución, quienes promueven la solución, eran parte esencial del problema, ¿no? De ahí se puede deducir, a nivel de hipótesis, el por qué entonces el movimiento tampoco celebra mucho en aquel instante ese tipo de salida, digamos, y el movimiento no decae, y que tiene que ver con lo que hoy día cobra buena parte de la derecha, o de sectores de la derecha que dicen que, bueno, que se suman nuevamente al rechazo, porque parte de ese acuerdo suponía la paz social, y la paz social no llegó, digamos. Ajá. Es decir, el acuerdo era por la paz y la nueva constitución, ellos pusieron nueva constitución, pero la paz no llegó, digamos. Ajá. Bueno, eso tal vez como para ir cerrando. ¿Contesto estas dos preguntas entonces? Sí, adelante. Ok, muy bien, ahí muchas gracias a Claudia por esta pregunta importante ahí estas tres preguntas. Sobre el anticapitalismo, lo que quiero decir ahí, pues las cosas ahí primero, creo que sí puede haber una dimensión anticapitalista, depende de cómo definimos capitalismo, que es en la vida cotidiana y todo eso de repente, una distancia la centralidad del dinero para pensar el objetivo de la vida o para pensar lo que es la felicidad. En eso sí, en la dimensión anticapitalista sí se puede ver. Pero al mismo tiempo, ahí lo que a mí me molesta de repente son análisis de colegas internacionales que proyectan sus ideales anticapitalistas totalmente legítimos, es admirable y todo eso, pero lo proyectan sobre movimientos en distintos países cuando yo creo que no, que los movimientos no son todos así. Lo que vi en Chile, pero también lo que pude leer de Hong Kong, de lo que vi en el mundo árabe, ahí en Túnez cuando pude ir allá, es que estos movimientos no eran para acabar con el capital, no eran quizás la gran revolución que que algunos intelectuales estaban proyectando ya sobre pero más bien que la mayoría ahí querían vivir con un capital, en Chile en particular, pero ojalá me contradicen, seguro que hay parte del movimiento anticapitalista,
pero que la mayoría de la gente con los cuales pude hablar, y hasta radicales ahí, pero estaban ahí para vivir dignamente de su sueldo en un sistema donde, que no era totalmente ni una sociedad libertaria anarquista emancipada, ni el anticapitalismo. Es igual en Hong Kong, realmente ahí hay una cercanía entre la defensa del modelo de la empresa capitalista, o hasta nacionalistas antichinos, que se ven más ahora, que están presentes desde 2014 en el movimiento y que no son movimientos anticapitalistas. No, muchos movimientos de la última década no son, buscaban un estado social, de algunos, no es totalmente así, pero algunos decían, como en Europa, un modelo donde, bueno, de repente cuando incendios que se considera aquí normal, ¿no? Que cualquier persona de mayor de 65 años tiene derecho a una pensión digna con la cual se puede vivir bien, que nadie, pues, no podemos trabajar más que 37 horas a la semana, que es eso el máximo aquí, o que todo el mundo tiene derecho en Francia hasta 10, 11 semanas de vacaciones al año. Bueno, eso es un sistema que es todavía en el modelo capitalista, pero que es muy distinto de la sociedad chilena actual, ¿no? Incluso la importancia de los servicios públicos, de hospitales, de transportes, eso eran reivindicaciones centrales en el momento en Chile como en otros países. Y creo que cambian a profundidad la sociedad, pero al mismo tiempo lo que quería decir es que no por tanto era anticapitalista, que eso me parece que es un paso que hicieron algunos intelectuales, pero que yo no vi en el movimiento. Yo no soy quien va a juzgar si está bien o mal. Bueno, solo eso, que vi eso en Chile como en muchos otros países, que no eran un movimiento contra el capitalismo en su mayoría. Otra pregunta muy importante sobre la centralidad de los barrios periféricos. Ahí tengo que reconocer, obviamente, los límites de mi perspectiva sobre Chile, que yo, pues, por razones que fue muy poco tiempo, pero también porque pues, conozco en muchos países más los movimientos ahí más en el centro. Y por lo tanto, la sociología es un deporte colectivo y creo que necesitamos mucho más investigaciones sobre lo que ha pasado en distintos barrios de Santiago, en barrios periféricos, en distintas ciudades de Chile. Es muy importante visibilizar eso, más aún porque los medios dominantes no lo muestran. Al mismo tiempo, lo que a mí me interesó mucho en todos estos movimientos de las plazas es un poco lo que dije unas palabras de eso cuando hablé de la violencia policíaca en Río de Janeiro. Lo que me parece muy interesante en estos movimientos que ocupan la plaza central de una ciudad es que de repente en esta plaza central llegan jóvenes, y quizás no tan jóvenes también, de los barrios periféricos más populares, que están acostumbrados a otra relación con el Estado, con la policía, que están acostumbrados a otro modelo ahí de vida, que tienen otro modelo de emancipación, también de organización social, de solidaridad, y que están ahí junto a los jóvenes ahí de repente más de capital cultural, intelectual más alto del centro de la ciudad o de los buenos barrios, y que están ahí juntos. Y hay intercambio, aprendizaje mutuo muy interesante. Y lo que vimos también en lo que pasaba en Francia, la reacción contra la violencia policial, viene de ese encuentro de la gente que sufrían cada día de la policía de los barrios populares y los que de repente lo vieron en la plaza central. Y eso me parece interesante de ver también esas plazas como espacio de encuentro entre poblaciones distintos, y en este caso la Plaza de Dignidad, que está entre la parte alta de la ciudad de Santiago y los barrios más populares, era interesante, pero con eso no quiero esconder los límites en mi perspectiva. Es importante que se visitan muchos más aspectos del estallido de los movimientos en Chile, y hoy en día de hecho se ve mucho más cómo la solidaridad está en los barrios populares hoy en día, con una conexión de repente con el estallido, no de repente en muchos casos de lo que puede ver y leer. Sobre la pregunta de Jaime ahí de el lugar de la política, creo que también ahí quiero no matizar, pero complejizar un poco lo que dije. Me parece, otra vez, no niego la importancia de la política institucional, pero también hay que decir además que algunos factores que hoy en día dicen que nunca se van a ir a la política institucional, porque precisamente el problema es la política institucional y su vínculo con la sociedad, que la sociedad se cambia de otro lado, desde abajo. Algunos que dicen eso hoy en día estarán pronto en partidos políticos, porque cada uno evoluciona y es parte de la formación de una generación. Si estamos cerca del 68, muy buen ejemplo. 68 lo conocía en Francia. Mayo 68
revuelta estudiantil y sindical. Y nadie habla de sindicatos, pero una huelga general muy importante. 2. Junio de 68, la más amplia victoria electoral de la derecha en Francia. ¿Qué cuenta hoy en día? ¿Qué cuenta hoy? ¿Quién se recuerda? ¿Quién se acuerda de la victoria electoral de junio 68? Nadie. No ha cambiado casi nada. Pero el movimiento de mayo 68 sí ha cambiado la cultura y ha cambiado lo que es Francia hoy. Eso es la importancia de esa transformación cultural de los movimientos, que es de repente más importante que las elecciones que siguen. Al mismo tiempo, somos gente como Daniel Ben-Said, Cohn-Bendit. Cohn-Bendit, él estaba ahí en esta parte más cultural del movimiento, que decía que nunca iba a hacer política, y hizo toda su carrera en la política, unos años después. Así que también es parte de eso, ¿no? En ese momento se va generando una nueva generación política, y pues también es interesante. Pero al mismo tiempo, otros no van a ir de este lado. Y creo que es un problema de repente de los analistas, que nos concentramos, vemos siempre los resultados, los éxitos de los movimientos en la parte más visible, la punta del iceberg, la política institucional. No digo que no es importante, pero es una pequeña parte. ¿Qué significa el éxito del movimiento social? Ahí tenemos que dejar nuestra perspectiva, el monopolio de la perspectiva hiperutilitarista de los movimientos. Los movimientos no son solo estratégicos. Los movimientos es un cambio profundo de la personalidad, es un cambio cultural que es también en parte, el movimiento es en parte el rechazo a la estrategia. Estamos juntos no porque es estratégicamente bien, estamos juntos porque queremos estar juntos, porque hay una parte importante en la transformación de sí mismo, porque creo que es importante estar aquí, no porque tengo un interés estratégico de estar aquí. En eso los movimientos van cambiando la cultura también, van cambiando la percepción, la identidad de la gente, quizás en un país. Y creo que entre eso también lo importante es la redefinición permanente de la democracia. Que la democracia no es solo tener elecciones cada cuantos años. Eso es una trampa. Nunca ha sido el caso, que bastan las elecciones para hacer democracia. Vemos, si no, hasta Estados Unidos estaría en la democracia, ¿no? Cuando sabemos cuántos problemas tienen allá. Por lo tanto, esa redefinición, decir que un sueldo digno, el modelo que no se ha definido únicamente a partir, para las élites, eso también es parte de la democracia. Es lo que dicen los movimientos ahora. Este tipo de cambio de significado de la democracia me parece un éxito importante de los movimientos, un objetivo de los movimientos, que no se mire de manera tan sencilla, que en cambio, y por lo tanto, me parece muy importante no identificar el único éxito con la esfera política institucional y también no identificar liderazgo y éxito, o liderazgo y organización. Una organización horizontal también es muy organizada, pero no de manera formal. El liderazgo también puede ser fracaso. ¿Cuántos movimientos no llegaron al poder con un líder que tan pronto que llegó al poder transforma el movimiento? Tenemos el caso quizás más extremo. Hay que recordarse que en Nicaragua el presidente Noriega, ¿cómo se llama? El presidente de Nicaragua vino de la revolución sandinista, es un dictador hoy en día. Y el liderazgo pues puede ser una ventaja, pero también puede ser la negación del movimiento en algunos casos. Quiero concluir en un minuto nomás allí para decir que también tenemos que tomar lecciones, tomamos el momento de Chile, en lo que pasó en 2013 y después en Brasil, Turquía y otros países. Creo que ahí hubo, en 2013, uno de los momentos más importantes en Brasil. Fantástico, yo estuve ahí 3 meses en Brasil para analizar un poco ese movimiento, hice muchas entrevistas de gente tan fantásticas de los que estaban en la Plaza de Dignidad en Chile en 2019. Y hoy en día tenemos Bolsonaro como presidente de Brasil, en un movimiento que estaba igual, ¿no? Con subjetividad, que pedía más democracia, que quería un país distinto, más igualdad, más dignidad. Y ahí, pues hay que ver que de un lado sí es un fracaso del movimiento, pero no solo es eso. También hay que ver cómo este tipo de movimiento, como el estallido, como lo que pasó en Brasil, como lo que pasó en Turquía, abre un espacio político, social, distinto, da poder a la sociedad frente a la política institucional. Y este espacio se abre, pero luego, ¿quién logra utilizar ese espacio para transformar el país? No son siempre los mismos movimientos. Ahí no hay que subestimar el poder de las élites, de los actores que defienden el capitalismo global, que logran transformar estos movimientos, o en el caso de Brasil, la alianza entre estos actores capitalistas y los movimientos reaccionarios. Como hoy en día mucha gente considera que 2013 es el inicio
de la victoria de la extrema derecha en Brasil, lo que no es cierto. Pero sí se hace una resignificación del movimiento en Brasil. Por lo tanto, en Chile creo que no va a pasar así, pero no se puede excluir que de esta apertura política y social también llega la derecha, la extrema derecha. Así ha pasado en Turquía, en Rusia, con el que tuvimos también en Brasil. Al mismo tiempo, quiero con eso enfatizar la importancia de la batalla que está dando todavía hoy para el significado, la significación de del estallido. Y la batalla sigue ahí, el estallido es una etapa de eso, pero luego sigue la transformación, como el paso entre el estallido y la transformación de Chile, pues nadie sabe hoy exactamente hasta dónde va a llegar y hasta en cuál dirección va a ir. Eso depende de los actores sociales y por tanto no se acabó esta disputa ni con el confinamiento. No, bueno, Jeffrey, muchas gracias. Mira, llegaron ahí una o dos preguntas más, Francisca, Fernando. Francisca ha hecho una pregunta muy pertinente que creo que algo de eso tú abordaste ya en esta última sección. Sin embargo, yo no quiero abusar, ya llevas casi 2 horas y allá estás, ya son las 2 de la mañana aproximadamente. Entonces, nada, yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes que acogieron esta invitación. Dijimos seminario internacional y fin internacional, tenemos visitas de varios lados, digamos, de México habían varios invitados. Sé que Jeffrey tiene harto trabajo allá en México, por lo tanto creo que tiene hartos seguidores. Así que eso continuamente están ahí siguiendo. No, quiero agradecer entonces nuevamente su participación. Tenemos los correos de todos que se inscribieron. Les haremos llegar no solo las constancias, sino Jeffrey también me ofreció otro material que él ha venido trabajando sobre el tema de la pandemia. Por lo tanto, también lo podremos hacer llegar a los correos a aquellos que se inscribieron. Por mi parte, agradezco su participación y bueno, como les preguntamos también en el mensaje, si están dispuestos a otra invitación, tengan presente que en otra actividad que organicemos desde la carrera de Sociología, particularmente los vamos a hacer partícipes. Y a Jeffrey, nuevamente, muchas gracias y la invitación, como lo hizo nuestra directora de posgrado, Francisca, la vamos a garantizar para cuando las condiciones hayan cambiado, digamos. No vamos a decir estemos en una condición normal, porque no sabemos, digamos, frente a la incertidumbre que nos enfrentamos, cuál va a ser esa normalidad, ¿no? Así que en condiciones diferentes esperamos podernos encontrar. Así que bueno. Muchas gracias, Jaime, por invitarme a venir a Temuco de manera virtual. A Francisca también por recibirme ahí desde posgrado y ojalá pues que sí, mi prioridad tan pronto que su excelente, pues que el pueblo chino arregla el problema del coronavirus, que parece que el gobierno se tarda bastante. Pues mi prioridad será de venir a Temuco para verles en vivo allá. Y bueno, Natalia Miranda nos enseñó que podemos tener vínculos muy fuertes ahí y se puede profundizar más allá de nosotros, pero los vínculos entre la Universidad de Lovaina en Bélgica lo que hacen en Temuco y que nos mandan otros jóvenes investigadores tan buenos que Natalia Miranda, por favor. Ahí Camila estuvo por allá, está ahí también presente. Está con ganas. Bueno, muchas gracias a todos ahí. Bueno, ojalá podamos seguir el debate ahí. Pues estaría muy contento de sus comentarios, preguntas, críticas también. Y sigue la discusión con todos ustedes. Gracias. Ok, muchas gracias. Finalmente decirles que va a quedar la conferencia, está grabada, así que bueno, luego la colgaremos en las redes sociales de la facultad. Listo, muchas gracias. Gracias, Jeffrey. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Chao, Cecilia, muchas gracias. Chao, un gusto, gracias. Gracias a todos. Chao, chao, Natalia. Chao, chao. Chao. Chao, Jeffrey. Chao, chao. Jeffrey. Vamos a hacerlo.